Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Buenos días, queridos hermanos. Vamos a dar inicio a una sesión más de las preparadas por la Iglesia para que podamos estudiar, escudriñar la palabra de Dios y a través de esto encontrar el mensaje que Dios quiere sembrar en nuestras vidas para que mediante su palabra seamos transformados. Vamos a continuar entonces con el libro de los Hechos. Vamos hoy día a acabar el capítulo 4 y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto la anterior semana. Habíamos visto que Pedro en el templo, después de haber realizado un milagro asombroso, por lo que una multitud se acercó para ver lo que estaba sucediendo, es que aprovecha el momento para poder predicar del Señor y decirles, Jesús que recientemente ha estado viviendo con nosotros, Jesús que en su momento delante de Pilato ustedes como pueblo prefirieron entregarlo y en lugar de él pedir a un asesino, ese Jesús que ustedes entregaron a los romanos para que sea crucificado, ese Jesús que vino a los suyos y no lo reconocieron, pues Él murió y resucitó. Y nosotros, decía Pedro, y nosotros somos testigos de eso porque nosotros lo hemos visto. Y ese Jesús al que ustedes han despreciado, Dios lo ha exaltado de tal manera que ahora es Señor y Cristo. Él tiene todo el poder. Y es con ese poder que Él tiene que ese milagro que ustedes han visto se hizo. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Pedro lo que estaba haciendo es desviar la atención de la gente que lo miraba a él como la persona que hubiera hecho tal milagro y decía, no soy yo, es ese Jesús despreciado por ustedes el que lo hace. Les estaba diciendo, pese a lo que ustedes han hecho o a lo que hemos hecho contra Él, Él nos sigue amando. Él nos sigue amando y se sigue manifestando y va a seguirlo haciendo hasta los tiempos finales. Y dice la palabra que debido a esa predica, 5,000 personas más se convirtieron. Y obviamente, eso no le gusta al enemigo. El enemigo quiere destruir todo lo que Jesucristo quiere construir. Por lo tanto, decían, pues, esto no es correcto. ¿Y qué hacen? El grupo de poder de ese momento, sacerdotes, los saduceos, el jefe policial, los apresan a Pedro y a Juan y les preguntan, ¿con qué poder ustedes han hecho eso? ¿Usando qué poder ustedes han sanado a ese paralítico? Y Pedro les responde, no soy yo, es ese Jesús al que ustedes, como Sanedrín, que era el mismo que había condenado a Jesús, las mismas personas que teniéndolo en juicio a Jesús, decretaron condena sobre él. Y no había pasado mucho tiempo.
esas mismas personas ahora los tenían a Pedro y a Juan también en juicio. Y les decían, ¿con qué autoridad hicieron aquello? Y Pedro les dijo, con la autoridad de Jesús de Nazaret. Ese hombre que ustedes condenaron, ese hombre que ustedes entregaron a los romanos, ese hombre que ustedes mandaron a crucificar, resucitó. Y tiene todo el poder para hacer lo que han visto que se ha hecho. Y esto no va a acabar, esto es el principio. Y estas personas decían, élites, autoridades, grandes escribas, grandes estudiosos de la palabra de Dios, decían, pero si estos son ignorantes, estos son, que este es un pescador. Pero, aunque su ignorancia es evidente a nosotros, no podemos encontrar ningún argumento para rebatirlos. Porque de hecho el enfermo ahí está sano. Y sabíamos que estas personas andaban con Jesús. Tal vez internamente dijeron, oye, parece que metimos la pata. Que Jesús era quien dijo que era. Y nosotros no le creímos. Pero, ¿qué hacemos? Lo correcto, cuando uno reconoce su error, es arrepentirse. Pero ellos ¿qué hicieron? Dijeron, no podemos reconocerlo. Nosotros somos las autoridades. ¿Cómo vamos a quedar frente al pueblo? Si reconocemos aquello, todo el pueblo nos va a juzgar y nos va a decir, ustedes han matado al Salvador. Así que, como no podemos hacer nada contra ellos porque no tenemos argumentos, lo único que podemos hacer es amenazarlos. ¿Para qué? Para que no sigan predicando esa palabra. Para que no sigan hablando de Jesucristo. Y se los prohibieron. Les dijeron, los vamos a soltar, pero están prohibidos de hablar de esto. Y la salida de Pedro fue simplemente inspiración de Dios. Pedro les dijo, ustedes que son letrados, ustedes que tienen conocimiento de Dios, ustedes que fungen como intermediadores de Dios ante los hombres, les pregunto, ¿a quién debemos obedecer? ¿A los hombres o a Dios? Porque este mandato que hemos recibido, lo hemos recibido de Dios. Por lo tanto, no vamos a dejar de predicar la palabra. Pese a eso, dice que ellos los volvieron a amenazar y los soltaron. Esta fue la primera amenaza que recibió la iglesia en formación, la primera iglesia. Vamos a ver hoy una segunda y hay una tercera también. Es decir, el enemigo no se va a quedar quieto. De la misma manera que cuando nosotros decidimos entregar nuestra vida a Cristo, seguirlo, vamos a ser atacados, vamos a ser amenazados. Y leía algún estudioso, un teólogo decía, y el demonio tendrá poder, pero no tiene imaginación, porque siempre hace lo mismo, siempre usa las mismas estrategias. Y por eso vamos a ver lo interesante de conocer las estrategias que tiene el enemigo. Porque también vamos o somos o estamos siendo atacados de la misma manera. Entonces, la primera amenaza es atemorizarlos. Seguramente nosotros hemos sentido esas amenazas también en nuestras vidas. Hemos tenido alguna vez miedo de hablar. ¿Por qué? Porque me van a gozar, se van a hacer la burla de mí, o van a empezar a decirme, pero tú hablas de estas cosas y mira cómo vives. Y uno a veces, como frente a eso, la reacción es, mejor no digo nada. A Pedro y a Juan los habían amenazado. ¿Quiénes?
Los mismos que habían mandado a crucificar a Jesucristo podían también decretar en ellos muerte. Ellos lo sabían. Si con Jesucristo lo hicieron, cuánto más con nosotros. Pero nosotros recibimos orden de Dios y vamos a cumplirla. ¿Cuál fue entonces la respuesta de Pedro y Juan a esas amenazas? Los versículos 23 al 24 del capítulo 4 dice: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Qué estaban haciendo ellos? Dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: tú eres el Dios. Tú eres el creador de todo lo que hay. Reconocieron que esto, lo que estaba sucediendo, era un ataque del enemigo, que estaba utilizando a personas con poder en este mundo para intentar que la misión de Jesucristo en la tierra se suspenda. El ministerio de Jesucristo, que tiene que proseguir hasta su segunda venida, querían interrumpirlo. Ellos los reconocieron de esa manera. ¿Y cómo supieron que esto era ataque del enemigo? Porque, si recordamos, esta primera iglesia dice que se instruía, recibía todavía enseñanzas de los apóstoles, y los apóstoles habían sido instruidos por el mismo Jesucristo. Es decir, es una iglesia que tenía conocimiento y había adquirido entendimiento. Y por eso tenía discernimiento. Por eso podían distinguir qué cosas eran de este mundo y qué cosas eran de Dios. Y en ese discernimiento, el versículo 25 y 26 dice: que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. ¿Qué estaban diciendo? En ese su entendimiento, ellos reconocieron algo. Pero si esto que está sucediendo ya estaba profetizado por Dios mismo mediante David. Porque en el libro de la profecía David dice eso. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Dios lo sabe todo. Y Él dijo, esto va a suceder. Ellos lo pudieron reconocer porque entendieron el mensaje de Dios. Por eso, ellos no se intimidaron. Porque dijeron, esto es cosa de Dios. Y Dios es el creador de todo, es el dueño de todo. ¿Quién es el hombre para oponerse? ¿Qué fuerza en esta tierra puede oponerse a la voluntad de Dios? Entonces, por más que recibamos amenazas, sabemos bajo control de quién estamos y por lo tanto sabemos lo que tenemos que hacer. Primera amenaza, atemorizados. ¿Cómo resolvieron el problema? Entendimiento. Señor, tú eres más grande que todo. Nada temeré, porque tú estás al control de todo. Bueno, ¿cuál es la evidencia
de ese discernimiento. ¿O son solo palabras? No, son los versículos que siguen. Miren cómo ellos primero dicen, David ya dijo esto que iba a pasar, y ahora relacionaremos las cosas que dijo David con lo que está ocurriendo ahora. Y dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu Hijo Santo Jesús, a quien tú ungiste, se reunieron Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. David dijo, ¿por qué se reúnen los reyes? Y ellos dijeron, ahí están Pilatos y Herodes, son reyes. Y las autoridades de esos tiempos, ahí están los saduceos, están todos ellos. Y todo esto que está pasando, tú los habías predicho y estaba en tu conocimiento que sucedería. Todo lo que dice tu palabra, Señor, lo podemos ver en acción en este momento. Cuando tú tienes esa capacidad de discernimiento, ¿qué va a producir eso en ti? Cuando te asegures de que esto es de Dios, porque por todos los lados me lo dijo y es exactamente lo que está sucediendo, ¿qué va a suceder? Dentro de ti, te vas a fortalecer. No va a haber temor. Y eso es lo que pasó con esta primera iglesia. Y esta primera iglesia es el modelo de iglesia que Dios quiere levantar. Entonces la pregunta es, nosotros, miembros de nuestra iglesia, ¿ya tenemos discernimiento? ¿Ya podemos discernir qué cosas son de Dios y qué cosas son del mundo? Si no la tenemos, no estamos en el modelo de iglesia que Dios quiere. ¿Y cómo adquiero discernimiento? Primero, conocimiento. ¿Y cómo adquiero conocimiento? Está la Biblia escrita. Pero si a veces la leo y no la entiendo, bueno, primero, conocimiento, que involucra, dale tiempo a Dios. Dedícale tiempo a Dios. ¿Cuánto tiempo le das a Él? ¿O solo tienes tiempo para pedirle por tus necesidades? ¿Cuánto tiempo le dices, Señor, quiero conocerte más? Quiero tener una real relación contigo. Ese es el modelo de la iglesia. Y eso está en tus manos. Porque el Señor no te va a traer a la fuerza. Esa es tu decisión. Voy a dar tiempo al Señor. Sí, pero eso no es de entendimiento. Bueno, Dios levantó maestros. Así como Jesucristo les hizo entender a los apóstoles lo que quería, pues levantó maestros para que aquellos que tienen conocimiento puedan entender ese conocimiento. Y la suma de esas dos cosas te va a dar discernimiento. De tal manera que no vas a ser llevado por cualquier ola. Que alguien dijo tal cosa, debe ser así. Que ahora dicen que es otra cosa, debe ser así. El Señor dijo, yo soy uno. Y soy el mismo todo el tiempo. Esta iglesia debe ser, y cualquier iglesia que se sujete al modelo que ha dado el Señor, tiene que tener discernimiento. Y hay que caminar previamente por conocimiento y entendimiento. Bueno, una vez que hicieron eso, ¿cómo reaccionaron? Bueno, dijo, no hay temor. No va a haber temor. Pero, Señor, las amenazas son evidentes. Definitivamente esta gente, aunque no quiera reconocerlo, realmente tiene el poder. Y puede encarcelarnos, puede matarnos, pueden hacer las cosas en esta tierra. Aunque contigo no van a poder hacer nada. ¿Cuál fue su reacción natural? ¿O cuál sería nuestra reacción? Señor, me acaban de amenazar, mira, no quieren que haga lo que tú me has mandado hacer y me están amenazando. ¿Y quiénes son ellos?
Señor, manda fuego sobre ellos, termínalos, y así estamos libres para hacer lo que tú quieres. Esa sería una reacción humana. Esa sería una reacción humana, pero este pueblo tenía discernimiento y entendimiento y decía, también mi Cristo murió por ellos. Aunque ellos son los que nos amenazan, también Jesús murió por ellos y estará en sus manos hacer lo que Él quiere que se haga. ¿Quiénes somos nosotros para desear que sean exterminados? Con ese entendimiento ellos dijeron, versículos 29 al 30, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Qué estaban diciendo? Señor, nos atemorizan, pero tú danos valor. Tú danos las fuerzas para seguir haciéndolo. Y no solo eso, sino que cuando lo hagamos, manifiéstate tú con grandes poder, con grandes manifestaciones como hiciste con ese milagro que has hecho. Le estaban diciendo, Señor, sigue tú tu obra, porque finalmente es tu obra, es tu ministerio en la tierra. Nosotros solamente somos los instrumentos a través del cual lo haces. Sigue derramando tu poder, que vean lo grande que eres, porque estas personas necesitan ver de tu poder. Ellos entendieron. Y en lugar de pedir que los acaben, decía, fortalécenos. ¿Cómo reacciona Dios ante una manifestación de esa fe? ¿Cómo escucha Dios cuando probablemente dijo, si estos no entendieron, me van a pedir que los fulmine? Y dijeron, no, solo fortalécenos para cumplir lo que tú nos mandas hacer. Vio Dios fe. Dios vio gente que le creyó de verdad. Verso 31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué les dijo Dios? ¿Cómo respondió Dios? ¿Qué pidieron ellos? Fortalécenos para seguir. Y Dios les dijo, muy bien, tomen más del Espíritu, sean más fortalecidos, sigan hablando y hablen con denuedo la palabra de Dios. Dios es fiel. Dios es fiel. ¿Estamos en esta iglesia haciendo algo parecido? ¿Cómo nos portamos cuando tenemos enemigos al frente? ¿Qué le pedimos a Dios? ¿Que los destruya? ¿Qué estamos haciendo? Porque la palabra dejada por Dios no es solamente para que la conozcamos y para que la entendamos, sino es para que la hagamos. Por eso, cuando uno lee la Biblia, debería leerlo con la mente o con el pensamiento, de decir, esta palabra Dios me dejó para confrontar mi vida. No me dejó para que yo maneje un entendimiento y diga, ya ve cómo son ustedes, no son como Dios quiere. No me la dio para que juzgue a otros, porque no tengo ese poder. Y nadie lo tiene, solo Dios. Nos las dio personalmente a cada uno para que revisemos nuestras vidas. Y acá tenemos un Dios que nos está mostrando, una iglesia debe ser así. ¿Y quiénes son la iglesia ahora? Nosotros somos la iglesia.
Pues somos así. Estamos actuando de esa manera. Pues si lo estamos haciendo, vamos a recibir lo que ellos recibieron, más del Espíritu. Así que la primera amenaza estuvo vencida. Los atemorizaron y ellos pidieron valor y tuvieron valor y continuaron con la obra. Pero no solo se queda ahí Dios en decir, me has pedido fortaleza, te fortalezco. Vean lo que después hace, el versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Oiga, hasta este momento estaba bien nomás. Pero cuando empezamos a hablar de cosas materiales, que todo lo que tienen es para todos, esa es una partecita que a muchos no nos gusta escuchar. Pero está en la palabra. Y cuando está en la palabra es porque tiene algún mensaje que dar. Y vamos a quedarnos un poco más de tiempo en estas partes que son medio picantes para escuchar, así que sin embargo, si no las entendemos en su verdadero sentido, nos vamos a quedar faltos de algo para crecer. Y eso es lo que el Señor no quiere. Pero vamos viendo que dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. ¿Qué significa eso? Cuando dos personas se encuentran, y por ejemplo en matrimonio, y deciden vivir juntos, hay problemas. ¿Por qué hay problemas? Porque la manera de pensar de cada uno de ellos es diferente. Y cuando uno piensa, dice, esto para mí es bueno. Y si a la otra persona no le parece bueno, ya viene el conflicto. ¿Cómo no vas a hacer eso si yo creo que es bueno? No, pero es que a mí me parece que eso no es bueno. Y viene el conflicto. ¿Cómo solucionar ese conflicto? La única manera es cuando ambas personas piensen lo mismo. Si ambas personas piensan lo mismo, solo puede haber armonía. Pero ¿cómo consigo que dos personas que son completamente diferentes piensen lo mismo? Acudamos a una tercera. ¿Y cuál debería ser la tercera? Dios. Cuando ambas personas conozcan a Dios, cuando ambas personas entreguen su vida a Dios y dejen que Dios sea el que guíe sus vidas, está diciendo que esas personas están pensando como piensa Dios. Porque esas personas dijeron, ya no quiero vivir yo, quiero que Cristo vive en mí. Ya no quiero vivir como yo pienso, sino como Dios piensa. Y si esas dos personas hacen lo mismo, terminan pensando lo mismo. Y esta iglesia, que estaba llena del Espíritu Santo, lo había entendido. ¿Y qué es lo que habían pensado, o qué es lo que pensaban respecto a los bienes? Jesús había dicho, haced tesoros en los cielos. ¿Qué les dijo Jesús? No se preocupen por los tesoros que tienen en esta tierra, porque o se van a corromper, o se las van a robar. Y si te dedicas toda una vida para cuidarlo, cuando mueras no te lo vas a poder llevar. No tienen importancia. Hagan tesoros en los cielos. ¿Cómo puedes hacer tesoros en los cielos? Dice que son tesoros que nadie te los va a quitar. Jesús les dijo, comparte con los pobres. Comparte. Así haces tesoros en los cielos. Ellos lo habían entendido, tenían un solo sentir. Jesús había dicho, no seas amigo del mundo.
Porque el que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios. ¿Qué quiere el mundo? ¿Qué queremos en el mundo? Poder, riquezas, eso es lo que quiero. Y Dios dice, no busques eso, porque te haces enemigo de Dios. Ellos lo habían entendido. Jesús había dicho, ámense los unos a los otros. ¿Cómo puedo decirle a un necesitado que lo amo si no le ayudo a cubrir su necesidad? Ellos lo habían entendido. Y tenían un solo corazón y un solo pensar. Ellos entendieron. Y por eso dijeron, las riquezas materiales, no dijeron, no sirven. Sí nos pueden servir para hacer tesoros en los cielos y para cumplir la voluntad de Dios. Por eso dice la palabra, todos tenían un corazón y un solo sentir, y la consecuencia de eso es, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Pudieron entender. Si algo tengo es porque Dios quiso darlo. Y cuando Dios da, te dice, no es solo para ti, es para que compartas. Seguramente muchos todavía pensamos que, no, es que lo que yo tengo me costó mi esfuerzo. Mira, es que yo he estudiado tanto y soy tan inteligente que esto es mío, es mi esfuerzo. ¿Por qué tengo que compartirlo? La pregunta sería, ¿crees que tu inteligencia es tuya? ¿Qué hiciste para nacer tan inteligente? ¿Qué mérito hiciste? ¿No será que Dios te lo dio? ¿No vienen todas las cosas de Dios? ¿Por qué estimas entonces que lo que tienes es tuyo? Y ten cuidado de una cosa. Así como Dios da, también quita. Estos habían entendido. Y el producto era una iglesia como Dios quiere que sea la iglesia. El verso 33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. En esas condiciones, los apóstoles podían hacer su obra. Porque estaban en medio de una iglesia según el modelo de Dios. La gente se amaba, se cuidaba. Y los apóstoles podían hacer su obra. Pero no se queda ahí Dios. La última parte dice, y abundante gracia era sobre todos ellos. Sobre todos los miembros de la iglesia había abundante gracia de Dios. Entiéndanlo como bendiciones inmerecidas. ¿O ustedes creen que Dios quiere una iglesia que sufra? Dios quiere hijos para hacerlos sufrir. No, Dios creó el mundo para que sus hijos lo disfrutaran y Dios lo sigue queriendo. El problema es que queremos nosotros. Apropiarnos del mundo que Dios creó y decir es nuestro mundo. Pues por ahí podemos estar cometiendo el error. ¿Quieres ser bendecido por Dios? Creo que todos lo deseamos. Pues ya tienes el camino. Séte hacedor de su palabra. Porque dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y como consecuencia, abundante gracia era sobre todos ellos.
No dice sobre los apóstoles, no dice sobre algunos, dice sobre todos. Ok, vencida la primera amenaza, no hay temor, vamos a seguir adelante, la iglesia está firme en el modelo que Dios quiere que sea la iglesia. ¿El enemigo se quedará quieto? Claro, no funcionó la amenaza y los dejaremos. No, el enemigo no. Ahora el enemigo dice, no lo puedo atacar por afuera, lo voy a atacar por adentro. Y empieza a preparar su maquinación. La iglesia tenía conocimiento, entendimiento y discernimiento. ¿Y eso qué producía? Toda la gente de afuera los miraban y se admiraban. ¿Cómo es posible que estos vivan de esa manera? Mientras nosotros pasamos aflicciones, se andan muy bien. Y ahí es que empieza el enemigo a pensar, hay un lugar por donde se les puede atacar. Versículos 34 y 35 dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Aquí nos vamos a quedar otra vez un poquito porque estamos hablando de cosas que no siempre nos gusta escuchar y que muchas veces no los hemos podido entender. Dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, iglesia perfecta. ¿A quién le gusta ver de ustedes a un mendigo en la esquina y no siente dolor en su corazón porque no puede resolver ese problema? ¿No les gustaría un mundo donde no haya mendigos? Pues esta iglesia no tenía necesitados. Hasta de eso se cuida Dios. Y eso no convenía para el enemigo. Y dice que muchos vendían sus propiedades y se los daban a los apóstoles. Ay, esa parte es fea. Porque en esta parte muchos encuentran bases para criticar a la iglesia. Todo lo que quieren es dinero. ¿Y esas personas tendrán algún motivo para decir eso? En algunos casos sí. Y lo vamos a ver. Pero primero veamos esto. Antes de escribir esto en la Biblia, ¿qué dijo antes en el versículo anterior? Dice que Dios había bendecido a la iglesia en gran manera, a todos. Y cada día se incrementaban más creyentes porque estaban escuchando la palabra y se estaban convirtiendo y pasaban a la comunidad. Por lo tanto, cada vez había más necesidades que cubrir, porque no se olviden que Jerusalén es un lugar donde muchos judíos de todos lados iban. Y cuando escuchaban la palabra se convertían, participaban en la iglesia. ¿Cómo podían subsistir? Solo era gente que estaba de paso, iba con algo de provisiones para un tiempo y volver. Pero cuando se quedaban, ¿dónde podían tener provisiones? Entonces había más necesidad. Y en esos momentos era que muchos vendían sus propiedades. Pero primero veremos, ¿quiénes vendían sus propiedades? Porque no dice, todos vendieron sus propiedades. Y no dice, vendieron todo lo que tenían. Primero dice que hay hombres que tenían muchas propiedades, que tenían mucho más de lo que necesitan para subsistir. Y dice, ¿de dónde vino eso? Antes habíamos leído, y Dios bendecía. Y ellos entendían, porque entendieron la palabra, esto vino de Dios. Entonces, solo vendían los que habían sido muy bendecidos.
Por eso es que en la palabra nos manda a hacer algo. Separad para Dios según como Él te haya bendecido. Dice el primer día de la semana, separen para Dios, para su ofrenda, según como Él te ha bendecido. ¿Qué dice Dios? Primero te doy y después te pruebo. Porque Dios no te va a pedir lo que Él no te da. Pero si no me ha dado nada, ¿qué puedo traer? No, no traigas nada. Ven y recoge. Porque van a haber otros que han sido bendecidos que van a traer hasta para tu provisión. En esta iglesia podrías dar y cuando tengas necesidad podrías recoger. Debería ser de esa manera. Ese es el amor que nos manda Dios a tener entre nosotros. Sí, pero esto tiene que ver con cantidades. Es que si yo tengo un poquito más, pero por ahí mañana me falta, mejor me guardo algo. Recuerda lo que dice Dios. Si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Esta iglesia lo entendió. Ahora dice que todo ese dinero se los entregaban a los apóstoles. ¿Para qué? Para que el apóstol reparta. Y algunas veces reparte, ¿no? 1 para vos, 5 para mí. ¿Conoces alguna iglesia así? Yo las conozco. Yo las conozco. El pueblo con una vida promedio y el pastor con una vida 20 veces arriba del promedio. Es una pena por esos pastores, porque ellos no entendieron lo que dijo Dios. Teniendo sustento y abrigo, estén contentos. Y Dios manda a los pastores, no sean ostentosos. Y sin embargo hay iglesias que actúan de esa manera y son ellos los causantes para que otra gente hable mal de la iglesia. Porque piensan que todas las iglesias son así. Y no las son. Así que cuando en tu relación te toques con el problema de o ofrendas o diezmo o darle al Señor según Él te haya bendecido, es cuestión personal de ti con Dios. No hay una fórmula mágica, no la hay. Pero tienes que estar seguros que en una iglesia que es conforme Dios, tú puedes participar dando o tú puedes resolver tus problemas recibiendo. Eso es ámense los unos a los otros, porque hoy día estarás bien, mañana lo seguirás. Y Dios te quiere en todo momento, en tus necesidades y en tus abundancias. Y Él quiere dar provisión para todo eso. Bueno, se estaba dando eso, creo que ahora entendemos un poco más. Además dice, no vendían todas sus propiedades, vendían algo, según ellos sentían vender. No es un requisito para una iglesia. Es simplemente un mandato para los que entendieron la palabra y recibieron la bendición de Dios. Separa para Dios según Él te ha bendecido. Primero recibes y luego das. Los versículos 36 y 37 dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Y por qué si habló de que vendían propiedades, ahora habla de Bernabé? Dios se cuidó en un detalle. Dijo, el trato con los miembros de la iglesia que Dios da es diferente.
Cuando levanta un pastor, por ejemplo, nuestro pastor Carlos, ¿qué le dijo Dios? Deja todo tu trabajo, deja de generar tu sustento en este mundo y dedica todo el tiempo a la obra. Le dijo, deja todo. Pero en una iglesia no todos van a ser pastores, solo les dice a algunos con los que ha trabajado. Gracias a Dios, nuestro pastor le dijo, Señor, creo en ti. Voy a vivir por fe. El alimento en mi casa, para mis hijos, para el alquiler de la casa, voy a confiar que viene de ti. Y lo hizo, y por eso tenemos un pastor, al que podemos recurrir en cualquier momento. ¿Quién fue Bernabé? Uno de los que se integró a la obra. Vamos a estudiarlo. Y como recibió el llamado de Dios, ¿qué dijo? Dice él, que tenía una heredad. No como en el anterior caso que decía, dice, tenían muchas heredades y vendían algo. No, él tenía una. ¿Y qué hizo? Lo dejó todo. Lo dejó todo. Dice que vendió esa su única heredad y se la trajo y puso a los pies de los apóstoles. No se confundan, no nos pide a todos. ¿Okay? Solamente a él. Dejó todo para servir a Dios. No quiero hacer la pregunta, pero por ahí va para esta semana. ¿Lo harías tú si recibes el llamado de Dios? ¿Estarías dispuesto a dejar todo? ¿Y a vivir solamente en fe? Bueno, si no lo puedes hacer, nunca vas a ser pastor. ¿Y por qué se pone esto en la Biblia? Le voy a robar 5 minutos más porque creo que es importante. Seguramente este acto de Bernabé fue visto por todos. Dijo, pero si solo tiene eso, y mira, lo está dando todo. Y sintieron, como debemos estar sintiendo por nuestro pastor, admiración, respeto, estima. Lo dio todo. Confía en Dios, ¿para qué? Para guiar nuestras vidas. Por eso lo tengo en estima, lo tengo en respeto. Y hay muchas personas que quisieran tener esa misma estima y ese mismo respeto. La pregunta es, pero todo esto que ha ido sucediendo, ¿qué tiene que ver con esa segunda amenaza a la iglesia? Si quieren saberlo, vengan el próximo domingo temprano y continuamos. Gracias, mi Dios, por este tiempo y sean bendecidos. Fue una realización de Comunidad Cristiana de Restauración.